Convención Constitucional de hoy jueves 12 de mayo de 2022. Continuamos con el debate del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, informe que incluye algunos temas como derecho a la autoidentificación, reconocimiento del genocidio indígena, derechos lingüísticos, herencia cultural indígena, derecho al agua y educación indígena, entre otros. Continuamos con la sesión 101 de la Convención Constitucional. Buenas tardes, se reanuda la sesión. Le damos la palabra al secretario. Gracias, señor presidente. Para reanudar tiene la palabra el convencional Felipe Mena. Tiene la palabra la convencional María Angélica Tepper. Tiene la palabra la convencional Catherine Montealegre, con el tiempo adicional que le ha cedido el señor Felipe Mena. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a mi amigo y convencional Felipe Mena también por cederme los minutos. Hoy se presentan al Pleno las normas que siguen llenando de contenido la constitución del indigenismo separatista, y que se entienda, cuando hablamos de indigenismo separatista no nos referimos a la noble calidad que orgullosamente retratan los chilenos indígenas al rescatar su cultura y hacerla parte orgullosamente de todo aquello que nos une como chilenos, para enriquecernos, no para dividirnos y distinguirnos. Ejemplo de este carácter de unidad y noble orgullo son las comunidades huilliches de mi zona, que aunque no lo crean, han sido excluidas de esta Constitución. Porque sí, al indigenismo no le interesan las culturas indígenas en sí mismas, sino como arma revolucionaria, como instrumento de sus causas. Y aquí escuchamos al vocero Hugo Gutiérrez, comunista, hablando de los pueblos indígenas, defendiendo lo que esta convención entiende por plurinacionalidad, como la forma de separarnos, ya no en clases, sino en identidades, donde los indígenas proizquierda son los buenos y los chilenos indígenas y no indígenas que no comparten sus ideas son los malos, los deudores, los genocidas, los despojadores, los traidores. A este indigenismo que nos separa, que nos divide, que nos hace culpables sin serlos, a este indigenismo que con odio y resentimiento pone a chilenos contra chilenos, yo me opongo, porque no seremos serviles a la militancia identitaria asociada al fenómeno de la descolonización como precondición para el establecimiento del comunismo, que postula una esencia falaz, que idealiza a los pueblos indígenas como ejemplos de una utopía comunista realizable, un comunismo que ha traído las miserias más deleznables al mundo y que hoy quieren implantar en nuestro país bajo un manto que no nos deja ver sus verdaderas intenciones. Este informe viene a reafirmar la idea de que los pueblos indígenas son naciones, idea que ya forma parte de la propuesta de nueva constitución, lo cual pone a la nación chilena como una más entre otras naciones, generando el absurdo de que a pesar de que la nación chilena sea mayoritaria en términos subjetivos y cualitativos, pasa a representar una visión minoritaria, distinta y, ¿por qué no?, equivocada de la visión indigenista, ni más ni menos que una nueva distribución del poder que apunta no a una convivencia entre naciones, sino a la anulación de la identidad nacional chilena, tantas veces despreciada por esta convención, la Convención del Apruebo. Este informe presentado hoy es una muestra de cómo las izquierdas instrumentalizan las demandas indígenas a su beneficio, agregando materias como, por ejemplo, la educación sexual integral, que nada representan el rescate de estas culturas. ¿Para qué decir de la autoidentificación indígena, que no es más que una forma de destruir a nuestros pueblos permitiendo que otros se tomen un espacio que solo les pertenece a ellos?
Este informe solo es una cápita del programa político del indigenismo que no quiere cuidar a los pueblos indígenas, sino que obedece ideológica y doctrinariamente a un comunismo postmoderno, deconstruccionista, cuyos planteamientos ontológicos, epistemológicos, jurídicos y económicos corresponden a una adecuación de las utopías de extrema izquierda a un lenguaje indígena. Por lo antes expresado, por el contenido ideológico que destruye a nuestro pueblo, el único gran pueblo que nos cobija a todos, el chileno, por las trampas de esta convención del apruebo y una consulta indígena no representativa donde participó menos del 1% del padrón, pero especialmente porque creo que nuestro creador nos hizo iguales, dignos y merecedores de los mismos derechos inalienables. Por todo esto, no participaré de la votación de este informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. No seré cómplice ni autora de una constitución indigenista que implanta el comunismo y el separatismo en Chile. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional María Angélica Tepper, con el tiempo adicional que le ha cedido el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien porque estoy en el aeropuerto. Se le oye muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, llegar acá sin odio y construir desde la comprensión y el amor para las generaciones futuras, con diálogo, sin ideologías y abiertos a construir un Chile unido. Así llegamos muchos. Me hubiese gustado, sí, más apertura de diálogo en esta comisión, cosa que ya no se dio, pero espero que se pueda dar con los convencionales de esta comisión en estos días. Nunca pierdo las esperanzas de seguir aportando y seguir buscando soluciones. Solo pido hoy terminar con los discursos de odio y terminar además con el resentimiento. Tenemos que avanzar y construir entre todos. Como lo dije en mi intervención anterior en la comisión, en la Araucanía se vive la multiculturalidad y la interculturalidad. Vivimos con respeto y tratando de salir adelante. Y esto ya hace muchas generaciones, no es solamente hoy. Como muchos de origen mapuche y otra descendencia, estamos en contra de la violencia. Esta violencia que nos daña a todos y no nos deja seguir adelante. Cada día nos distanciamos más y eso no es positiva para una sociedad que evoluciona y que quiere salir en conjunto buscando objetivos comunes. Es tan distinta nuestra realidad en la región de la Araucanía que en otras regiones de Chile. Cuidémonos. Cuidémonos como estamos construyendo el futuro de nuestro país. Veamos nuestra vida en el día a día, donde necesitamos respetarnos y no dividirnos, reconocernos diferentes y valorar así nuestras diferencias. Por eso apoyaré los artículos 21 de la educación indígena, el 23 de la salud y el 9 del plurilingüismo, que además se vive en nuestra región. Espero que estos pasos nos ayuden a volver a recuperar el derecho a vivir en paz entre todos para seguir construyendo un Chile mejor y unido. No por tener más palabras en una constitución o algunos conceptos vamos a vivir diferente. Necesitamos primero valorarnos y respetarnos. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Juan José Martín. Gracias, secretarios, para cederle mis minutos a Margarita Vargas. Muy bien, tiene la palabra por 4 minutos, convencional Margarita Vargas. Gracias, secretario. ¿Será posible, porque recién llegué, si pudiera tomarlo un poquito más tarde, por favor? Muy bien. Gracias. Tiene la palabra la convencional Alondra Carrillo. Darle mis minutos a la convencional Alejandra Flores. Bien,
Bien, tiene la palabra por 4 minutos convencional Alejandra Flores. Buenas tardes. Villena también iba a cederme sus minutos, por favor. Convencional Ingrid Villena, corrobore la cesión de tiempo, por favor. Buenas tardes, querido don John, y a todas las convencionales aquí presentes. Confirmo la sesión de minutos para la convencional Alejandra Flores. Bien, tiene 6 minutos para su intervención convencional Flores. Gracias. Kunamasta, Kuyayanaja, Gilayanaja. Buenas tardes a todos y todos, especiales a quienes nos siguen en las diversas plataformas. Un saludo a los pueblos indígenas de Chile y del mundo que siguen expectantes este proceso histórico. Primero que nada, saludar el trabajo realizado en la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, de la cual formo parte. En especial a sus coordinadores, Margarita Vargas y Wilfredo Bacián, así como a Isabela Mamani y Victorino Antilef, anteriores coordinadores. Esta comisión especial tuvo la importante labor de plasmar el resultado de la consulta indígena en un catálogo de derechos que hoy se pone a disposición del Pleno y que corresponde a las demandas históricas de los pueblos indígenas y a los derechos reconocidos internacionalmente en los diversos tratados e instrumentos internacionales en la materia, informe que desde ya llamo a aprobar. En particular me referiré a los artículos 6, 15 y 23. El artículo 6 sobre el reconocimiento del genocidio indígena. Al reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones indígenas se debe agregar el reconocer cómo ha sido la relación histórica del Estado con los pueblos, siendo innegable el genocidio del cual hemos sido víctimas, tal y como se reconoció y estableció el año 2004 como resultado del trabajo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y se ha ratificado en el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de esta convención. De más está señalar cómo se produjeron las brutales violaciones a los derechos humanos de los que hemos sido víctimas y el genocidio y exterminio que ellas conllevaron. Basta traer a la memoria lo ocurrido con el pueblo Shelnan y el intento de exterminar a dicho pueblo comerciando a nuestros hermanos y siendo exhibidos en zoológicos humanos. El alquiler de Rapa Nui a la compañía británica Williamson Balfour, o aún más reciente con el proceso de chilenización posguerra del Pacífico y anexión de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, donde se quiso exterminar a los indios, pueblos andinos del norte, y se trató que se integraran a la cultura hegemónica, es decir, a la chilena, castigando el uso de los idiomas nativos, las vestimentas y las costumbres. Reconocer el genocidio y dar garantías de no repetición es un mínimo ético que permitirá comenzar de manera apropiada esta nueva relación entre los pueblos y naciones en el marco de un Estado plurinacional, dejando claro que nunca más en Chile pueden ocurrir tan graves episodios. Quiero referirme ahora al artículo 15 de la soberanía alimentaria indígena. La misma implica garantizar el derecho de los pueblos a establecer, gestionar, resguardar y mantener los propios sistemas de producción de alimentos, a conservar las semillas y a proteger la diversidad genética de las especies animales y vegetales, salvaguardando con ello las formas tradicionales de vida, considerando la especial relación que tenemos con la naturaleza y el hecho palmario de que sin alimentos, semillas, animales y vegetales no hay vida para los pueblos. Y no podemos desarrollar nuestra forma tradicional de vida, así como tampoco nuestra identidad y integridad cultural, nuestras costumbres y cosmovisiones. En este sentido, si bien se aprobó el derecho a la alimentación, no se ha aprobado la protección de las semillas necesarias para precisamente proveer dicha alimentación sana, nutritiva y pertinente culturalmente para todas y todos. Finalmente me quiero referir al artículo 23, Derecho de la Salud. Contarles que muchos pueblos indígenas, que incluye al pueblo aymara al cual pertenezco, no existe el concepto exacto respecto a salud, tampoco a enfermedad, como se entiende en esta cultura, porque la forma de entender el mundo es diferente. La salud física está relacionada con el entorno, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza. Si nos enfermamos, los cuyires o yatires deben primero ver qué problemas hay en la familia y así van buscando cuáles son los factores de la dolencia. Tenemos un sistema propio de salud, con sabios o sabias que podemos llamarlos médicos, con prácticas, con medicinas, con itinerarios terapéuticos. Gran parte de ellos se está perdiendo porque los procesos de modernización y la escolarización que no han considerado las culturas de los pueblos, sino como folclore.
Por ello, es urgente proteger. A eso se refiere la salvaguarda de los sistemas de salud de los pueblos indígenas. Es urgente proteger a quienes la ejercen, así como la conservación de los componentes naturales y espirituales en que se sustentan. Contarles que llevo trabajando más de 15 años con sabios y sabias de pueblos originarios que trabajan tratando que no se pierda la medicina indígena de la cual son parte. Usuyiri, Koyiri, Yatiri, Lahuentuchefe, sanadores, machi, facilitadores interculturales, han sido parte histórica de la propuesta que se hace en el artículo 24 de este catálogo de derechos. Es la demanda que por años se ha elevado al Estado y que hoy solicita el apoyo de este Pleno para no desaparecer. No olvidar, apoyar el artículo 23. Y llamo a no confundirse, porque no es lo mismo la interculturalidad en salud, que refiere a la interrelación entre diversos sistemas de salud que se dan en forma complementaria, por ejemplo, el trabajo que realizan parteras aymaras junto a las matronas o los componedores de hueso con los kinesiólogos. Les cuento como experiencias que existen ya y deben fortalecerse. El llamado que hago hoy es a proteger la medicina indígena y tradicional. Finalmente, quiero agradecer a todos y todas las convencionales que han sido empáticos con Tiene la palabra el convencional Nicolás Núñez. A cederle mis minutos a la convencional Isabel Godoy. Tiene la palabra convencional Isabel Godoy, al que se suma además el tiempo que le ha cedido el señor César Valenzuela. Tiene la palabra por 6 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Saludar a todos y todas, a los pueblos de Chile y especialmente a mi pueblo Coya del territorio allá arriba en la cordillera Atacama, pueblo andino, textilero, pirquinero y transhumante, y transfronterizo también. Agradecer a Nico y César por cederme sus minutos, a Natividad por sus honestas palabras y al gran compañero Hugo Gutiérrez también por sus palabras. Antes de ir al informe, recordar que cuando se votó el primer informe, los señores convencionales de derecha en bloque se pararon y se fueron sin votar. ¿Cuál niño taimado se fueron a lloriquear a la prensa, como es su costumbre? Ese no es el problema, pues es algo que tendrían que explicarle al 22% que ellos representan. El problema está en que se tomaron 1 hora y 9 minutos de las 2 horas del debate, entre palabras y puntos de reglamento, solo para después pararse y no votar, que es la principal razón por la que estamos acá, y es nuestro deber como constituyente. Entonces, yo les pido hoy que si van a trabajar votando, tengan un mínimo de decencia y no nos hagan perder el tiempo escuchando sus discursos de odio para ensuciar el proceso y luego pararse e irse. Es un triste espectáculo que ni siquiera sus electores deben avalar. Bueno, volviendo. Estimados y estimadas compañeras y compañeros constituyentes, como se ha dicho, este es el último informe correspondiente a la Comisión de Pueblos y Plurinacionalidad. No voy a llamarles a apoyar este informe porque a esta altura ustedes ya deben tener su decisión tomada que han tomado junto a sus colectivos. Creo que todos los artículos que contiene este informe de segunda propuesta son importantes, no tan solo para mí como constituyente de escaño reservado, sino como parte del pueblo Coya y como también integrante de una comunidad indígena Coya. Convencional Godoy, la interrumpo un segundo para que pueda usar mascarilla, por favor. Puede retomar su discurso. Muchas gracias. Perdón, pido 1000 disculpas, siempre soy bien rigurosa en aquello. Creo que todos los artículos que contiene este informe de segunda propuesta son importantes, no tan solo para mí como constituyente escaño reservado, sino como parte del pueblo Coya y parte de la comunidad Coya Flora Normilla a la cual pertenezco. Llegamos a esta convención con una mochila gigante de ilusiones, que poco a poco algunas se fueron desvaneciendo en la indiferencia e incomprensión hacia nosotros. Quiero pensar y quiero pedir a los constituyentes que están hablando aquí, por favor, que guarden silencio.
decía que llegamos a esta convención con una mochila gigante de ilusiones que poco a poco algunas se fueron desvaneciendo en la indiferencia e incomprensión hacia nosotros. Quiero pensar que tantos años de colonialismo ha influido en la forma de ver a los pueblos, esa forma paternalista y colonial de pensar por nosotros. Sin prejuicio de lo anterior, también quiero agradecer a quienes han unido sus voluntades para comprender y apoyar nuestras demandas, que no es más que la deuda histórica del Estado con los pueblos. Venimos en paz, en busca de una nueva relación con nuestro amado país, a construir y a unir desde la plurinacionalidad e interculturalidad. Los que dicen lo contrario es que no han entendido nada o simplemente buscan engañar con sus falacias. Si hablamos de división y separatismo, decir que son nuestros pueblos los que han sufrido aquello. ¿O por qué creen que hay aymaras, collas, diaguitas y mapuche en Chile y al otro lado de la cordillera? Fuimos masacrados con intentos de extinción, familias separadas, pero todo ese dolor se transformó en resistencia y negarnos a desaparecer. Sin embargo, hoy estamos aquí creyendo una vez más en que todo puede ser distinto, cambiar el curso de la historia y que nuestros hijos y nietos puedan tener una vida distinta a los que nos ha tocado a nosotros. Vinimos a construir, pero no solo para los pueblos indígenas, sino que para todos los pueblos de Chile. No somos nosotros los que hemos traído el lenguaje de odio a esta convención y tampoco responderemos a ese odio, que se lo traguen. Ahora, respecto al objeto de esta sesión, decir que el resultado del informe que venimos a ofrecer es el trabajo de la consulta indígena desarrollada en este proceso constituyente y del diálogo político que se ha dado al interior de la comisión. Creo firmemente que la propuesta que sometemos a su consideración reúne los elementos necesarios para ser aprobada. Ha pasado por los filtros necesarios para ello y espero en conciencia este Pleno así lo haga. En especial que este Pleno apruebe el principio de plurinacionalidad, el derecho a la autoidentificación, el reconocimiento del genocidio indígena, la herencia cultural, soberanía alimentaria indígena, la planificación urbana para los pueblos, el reconocimiento de tratados históricos, la protección especial para mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores que pertenecen a nuestros pueblos y naciones. Lo mismo con el derecho a la transhumancia. Este último importantísimo para el pueblo Nación Colla, del cual tengo el honor de representar. Desde aquí envío mis infinitas gracias y agradecimientos a quienes apoyaron desde los territorios este trabajo. Saludar a Cindy, Leslie, Janine, Nicole, Sonia, Julia y Sandra. En general a cada una de mis hermanas de todos los pueblos originarios que nutrieron este documento con los conceptos que contiene este informe. Un abrazo a mi amigo, compañero y asesor Juan Carlos Cayo, que ha sido un apoyo fundamental en mi trabajo en esta convención. Y aprovechando que es la última vez que nos podemos dirigir desde esta tribuna, hablando de pueblos, a quienes nos ven en los territorios, decir que nunca esperamos nada del sector del rechazo, pero tampoco el nivel de racismo que usaron, pero al menos fueron directos y honestos y sinceros y de frente. Decepcionante es la actitud de algunos sectores que en lo público nos apoyan con lindos discursos, pero se apagan las cámaras y su actitud es distinta. Por un Chile y los pueblos que habitamos en él, por una convivencia en paz, esperamos que este Pleno apruebe estas normas. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, Pleno, y arriba las y los que luchan. Tiene la palabra la convencional Margarita Vargas por 4 minutos, que corresponde al tiempo que le ha cedido el señor Juan José Martín. Gracias, estimado secretario. Muy buenas tardes, estimada Presidenta, Vicepresidente, estimado secretario y mesa adjunta. Quiero referirme al artículo 1 sobre plurinacionalidad y el artículo 37 sobre transhumancia brevemente y compartir en esta oportunidad una reflexión histórica de los pueblos indígenas para con el pueblo de Chile. Respecto a la plurinacionalidad, si nos remontamos al proceso de independencia de Chile visto como un acto de liberación del pueblo chileno y un renacer social como nación, dejando atrás un largo tutelaje europeo. Al revisar este proceso de formación de la nación chilena podemos observar la identificación del criollo con el mundo indígena. Su sangre indígena fue la fuente de orgullo, fue su elemento distintivo que le permite repeler la mitad de sangre española que también corría por sus venas, que en estos momentos se oponía a su ideología patriota. Ese retornar a lo indígena, rescatar lo propio de nuestro continente, es parte de un proceso que míticos líderes indígenas aparecen enaltecidos. Pensemos en figuras como Lautaro, Tupac Amaru, Atahualpa, entre otros. Aparecen como héroes de igual o superior valentía a sus pares europeos. Ello con objeto de compartir un sentir al ser parte de una estirpe guerrera y fuerte.
Estos héroes invisibles parte un pasado siempre más prodigio y luminoso, donde los indígenas estuvieron en el centro y sirvieron para la creación de una identidad propia y única del continente americano, que nada tenía que ver con una España, una que sometía, esclavizada, cobraba impuestos abusivos y obedecía a un rey lejano que no conocía América ni iba nunca a conocer. Este germen de nación americana, cimentada en los pueblos indígenas, producto de identificación del criollo con el indígena, permitió ganar adeptos a sus filas y prometió una justicia social transversal, lo que nunca llegó. Si bien la abolición de la esclavitud, la superación de un sistema de castas, fue abriendo paso paulatino a cambios sociales, el reconocimiento de los pueblos indígenas no llegó en ese momento. El sistema de encomiendas no sufrió mayores alteraciones y a pesar de que muchos fueron los indios que lucharon contra los realistas por la independencia, con el paso de la creación de una nueva nación, suscrita sobre sucesivos contratos sociales, de los que las sabias voces de las instituciones indígenas no participaron. En una opinión que beneficia a algunos, se ha querido instalar la idea de que ya son muchas las normas indígenas, pero la única referencia a pueblos indígenas en toda nuestra historia constitucional la encontramos en la Constitución de 1822, en su artículo 47, la cual menciona un espíritu civilizador de la época, sí, hace 200 años. Después de este registro no menciona siquiera un concepto, palabra, frase o por último una idea cercana al tema indígena. Se ignoró nuestra presencia y nuestros derechos. Es recién con la adopción del Acuerdo Nueva Imperial de 1991 que el Ejecutivo se dispone a presentar un proyecto de reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas. La reforma de la época tenía por objeto la inclusión de un primer artículo a nuestra actual Constitución del siguiente tenor. El Estado reconoce, ampara a los indígenas que integran la nación chilena y velará por su desarrollo y adecuada protección jurídica. Sin perjuicio de que esta reforma avisoraba un avance, los esfuerzos se vieron reducidos en la dictación de la Ley 19.253, conocida como Ley Indígena, que hoy es insuficiente. Con esta referencia histórica quiero manifestar que el lugar que tenemos en esta convención no es un capricho, es el inicio de una reparación y el avance en el reconocimiento de una omisión ventajoso para algunos y fuente de discriminación para otros que esperamos superar. Los artículos comprendidos en este Tiempo. Tiene la palabra el convencional Manuel Boldarsky. Haré referencia al artículo 6 y 29 del informe. Antes de partir quisiera manifestar lo siguiente. Cuando se votó el primer informe, los convencionales del sector del 22%, que en bloque se pararon y se fueron sin votar, no sin antes pedir cada uno la palabra y despotricar su racismo acomodado, y cual niño taimado se fueron a lloriquear a la prensa. Ese no es el problema es que nos hicieron perder 1 hora y 9 minutos con sus intervenciones. Solo para después parar sino votar, que es la principal razón por la que estamos acá. Sean coherentes, ese es mi llamado. O trabajan o no trabajan, porque opinar sin actuar los deja armando un conventillo, más que haciendo un punto político. Les pido que si no van a votar, es decir, que tengan, les pido que si no van a votar, o si ya lo decidieron, tengan un mínimo de decencia y no nos hagan perder el tiempo. Es triste el espectáculo que están dando. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el artículo 6 hace mención a una conducta horrorosa que no podemos tolerar y que exige que voten y que voten a favor. Nos demoramos casi 100 años en reconocer como especie que podemos causarnos entre nosotros mismos un daño traumático. Me refiero al genocidio. Y para quienes tengan dudas les comento que cosas como estas pasaron en Chile. ¿Cómo te sentirías si... Se perdió la conexión, señor Boldarsky. Porque a fines del siglo XIX distintos grupos indígenas fueron... Señor Boldarsky,
Tiene mala señal o mala conexión. Acá no se le oye y su imagen se encuentra detenida. Le ha quedado el tiempo de 36 segundos para terminar su discurso cuando retomemos la comunicación. Vamos a continuar ofreciendo la palabra por mientras. Tiene la palabra la convencional Constanza San Juan. Cedérsela a Vitorino Antilef. Gracias. Tiene la palabra entonces por 4 minutos, señor Victorino Antilef. Convencional Victorino Antilef tiene la palabra. Active su micrófono, por favor. Es que no me activaba el micrófono, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario. No sé si se me escucha. Se le oye bien. Muchas gracias. Marimari, señora presidenta, Marimari, vicepresidente, saludo a todos los convencionales y de forma muy especial en esta oportunidad a quienes hemos sido parte de esta Comisión Especial de Pueblo. Saludo y valoro el desempeño en forma muy especial de los coordinadores, la coordinadora Margarita Vargas y el coordinador Wilfredo Bacial, hermanos que terminaron con este trabajo hasta el final. El problema histórico de la tierra y territorio a los pueblos y que nos, en este caso, implican a todas las naciones originarias. En el caso mapuche procede el conflicto que desde el mediados del siglo XIX se propició desde los grupos particulares de interés. Entonces, quienes, haciendo uso de su influencia, desde entonces, quienes haciendo uso de su influencia y participación en el Congreso de aquella época fraguaron finalmente lo que derivó en la ocupación militar a mano del ejército chileno, perpetrando los actos genocidas en contra de nuestro pueblo, cuyas nefastas consecuencias en distintos ámbitos mantienen su huella hasta nuestros días. La problemática en estos tiempos será denominado maliciosamente conflicto mapuche, cuando en verdad se trata del conflicto chileno, que desde entonces se instaló en Gualmapu. En ese contexto destaca el artículo 6 de este informe sobre el reconocimiento del genocidio indígena, que refiere al reconocimiento por parte del Estado a la existencia de actos genocidas y vulneraciones históricas, comprometiéndose a dar garantías de no repetición. Destaco también los artículos 15 sobre soberanía alimentaria, artículo 21 de educación indígena, y que invito a aprobar, y que junto a los demás artículos ya aprobados hasta ahora en el borrador de nueva Constitución, Chile inicia el camino hacia hacerse responsable y desincerarse con su verdadera historia. Es un paso para que honre sus compromisos contraídos por el conflicto en el concierto internacional, en donde ha suscrito convenios y tratados que consagran respeto y protección de derechos relacionados con la tierra, territorios y sus más diversos componentes, como el agua, los bosques, sistemas médicos tradicionales, materias que hasta ahora han ido siendo parte de la nueva Constitución. Nuestra antigua demanda y las circunstancias histórico-políticas recientes que decantaron en este proceso convencional han otorgado una oportunidad única de otorgarle una mirada distinta a la problemática antes señalada. Que no se siga tratando nuestra demanda como simples necesidades sociales, que no se siga siendo motivo de denostación, estigmatización, criminalización o judicialización como ha sido hasta ahora. Este es un tema de país, es histórico, es político, y como tal debe abordarse y una nueva constitución como la que aquí se está construyendo puede ofrecer condiciones para ello. Es la oportunidad para que el país, a través de esta nueva constitución, ofrezca caminos alternativos de solución, evitando posturas radicalizadas. Nuestra presencia como escaño no obedece a otra cosa que nuestra decisión de ser partícipe de una opción constitucional, política, para resolver los temas pendientes de manera dialogante, constructiva, como se hacía antaño a través de los parlamentos, de los que el Estado también fue parte en sus primeros años de relación con la nación mapuche, por ejemplo. Llamo a esta convención a apoyar en general este informe, en particular a los artículos que lo componen, fortaleciendo la vocación constructiva de diálogo, entendimiento que afortunadamente ha primado hasta ahora, a excepción de un grupo minoritario cuya argumentación en contra de nuestros planteamientos supuestamente representarían sentimientos de revanchismo, victimización, resentimiento, privilegio, etc. Intenciones de separatismo, ratificando con ello la nula voluntad política que los ha caracterizado. Afortunadamente, la mayoría de esta convención ha demostrado suficiente altura de miras y perspectiva de futuro como para hacer eco de los discursos de denostación, de terror y racista con los que desde la palabra y la piel aquí algunos y algunas convencionales se han expresado. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Francisca Linconao.
Tiene la palabra con el tiempo adicional que le ha cedido la convencional María Magdalena Rivera. Tiene 4 minutos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mari Compuche, al que tulelum lepalu, Mari Picunuayin, al que tulel Guaymapu al Nelfón. Para efectos de registro me referiré al artículo 21 de la educación indígena, artículo nuevo sobre la planificación urbana y política de vivienda. Hoy este plano deliberará sobre la segunda propuesta del único informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos y Plurinacionalidad. Propuestas que son el resultado de la consulta indígena donde nuestra gente se organizó y participó en poco tiempo para dar a conocer su idea en esta convención. Una de las demandas tiene que ver con la vivienda. Hoy la realidad de nuestra gente no es solo aislado en los territorios y también tenemos mapuche que viven en las ciudades, espacios que no contemplan un desarrollo comunitario para cultura de los pueblos indígenas. Hoy hablaré por mi gente mapuche que vive en la Guarría para pedir a este pleno que vote a favor del artículo nuevo sobre planificación urbana política de vivienda, ya que garantizaría espacio comunitario para reivindicar la integridad de los pueblos y también permitiría que quienes viven en la ciudad puedan acceder a la vivienda moderna, pertinente y sustentable. Estas normas son de garantía. Seremos considerados en el diseño de la ciudad y casa. Y también hablaré por la enseñanza de la cultura como visión. Y los colegios, hoy tenemos la oportunidad, el artículo que se perdió el derecho fundamental reponer. Yo como mapuche y machi seguiré luchando por mi pueblo mapuche. Necesitamos que se apruebe el artículo 21 de la educación indígena porque permite creación de plan de educación y talleres liderados por profesores mapuche o educadores tradicional con el propósito de enseñanza, la cultura, convivisión y lengua, no solo estudiantes de enseñanza básica y media, hoy universitaria, sino que puedan incorporar también a la población adulta de las comunidades escolares que buscan un acercamiento de identidad cultural. Por eso pido que voten a favor de los artículos contenidos en este informe y muy especialmente artículo nuevo, el artículo 21 y que me he referido. Feikaptem Chaltumay, Compuche. Tiene la palabra el convencional Cristian Viera. Para ceder mis minutos señor secretario, a la convencional que me solicitó los minutos, que no recuerdo quién es. Perdón. Para ceder mis minutos a la convencional y querida Manuela Arroyo. Perdón, convencional Arroyo. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Manuel Arroyo. Gracias, doñón. También le quería pedir los minutos a Cristina Dorador. Bien, si confirma la sesión, convencional Dorador, por favor. Convencional Cristina Dorador, corrobore la sesión de tiempo, por favor. Active su micrófono. Buenas tardes. Quisiera ceder mis minutos a la convencional Manuel Arroyo. Gracias. Tiene la palabra por 6 minutos, convencional Manuel Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes me dieron los minutos y muchas gracias también a las y los convencionales de escaños reservados quienes han trabajado en esta comisión y en esta propuesta. Bueno, yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia personal. A mí me tocó trabajar
como defensora en muchas causas penales, me tocó ser querellante en muchas causas penales, donde vi muchas veces la criminalización, la violencia, los perdigones para niños, hacia niños, niñas, mapuche. Eso es parte de una realidad en la cual me tocó vivir. Y cuando comencé a trabajar en esto, empecé a darme cuenta de que la violencia y la criminalización es también consecuencia de otro problema que es previo. Y ese problema previo tiene que ver con la historia de usurpación y con la historia no resuelta respecto a los territorios mapuche de mi región, Araucanía, Gualmapu. A diferencia de otros territorios, la corona española no logró someter al pueblo mapuche. Tras años de guerra, se trazó un límite entre ambos pueblos y comenzaron a forjarse relaciones de intercambio comercial. Tras 91 años de enfrentamiento armado, la paz llegó al Gualmapu y los dos bandos decidieron reunirse y negociar en el primer Parlamento de Quilín, celebrado en 1726. Históricamente, los pueblos indígenas han dialogado tanto con la corona española como después lo hicieron con el Estado de Chile. En ese Parlamento se reconoció la frontera del río Biobío y la consecuente independencia política del pueblo indígena. En estos tiempos y durante muchos años el pueblo mapuche vivía de manera independiente. Se organizaba en distintos territorios bajo el liderazgo de autoridades tradicionales, que eran los encargados y encargadas de parlamentar con los españoles, de dirigir a los integrantes de su LOF, bajo normas y patrones de conductas propias de su cultura ancestral, traspasadas de forma oral de generación en generación. Durante ese tiempo existía intercambio comercial, existían parlamentos, de hecho existía justicia para ambos lados y eso está registrado en los parlamentos. El pluralismo jurídico no es un invento actual, existe hace cientos de años. Sin embargo, la creación del Estado-Nación chileno significó una transformación en las relaciones políticas y económicas para el pueblo mapuche, que no dejaron de ser considerados como un pueblo con autonomía política, económica y jurisdiccional para convertirse en parte del Estado chileno y regirse por su ordenamiento jurídico. Para los liberales republicanos del siglo XIX, para la élite, los indígenas vivían en situación de barbarie, inaceptable para un Estado moderno, por lo que era necesario que se integraran como ciudadanos chilenos, con el fin de ser tutelados y asimilados en un Estado, comillas, más evolucionado. De hecho, la propia Constitución chilena de 1822 señalaba que era una competencia del Congreso cuidar de la civilización de los indios del territorio. Este mandato se concretó con la dictación de la ley de 10 de julio de 1823, que fijó el procedimiento para establecer los pueblos de indios y que después fueron posteriormente liquidados. Se celebró un tratado en 1825, donde el Estado chileno negoció con los dirigentes mapuches más relevantes, comandados por Mariluán, quienes aceptaron ser reconocidos como ciudadanos chilenos, manteniendo como límite el río Biobío. Pero desde 1850 en adelante el Estado chileno inició una etapa de ocupación del territorio indígena, que comenzó de forma irregular a través de la utilización de contratos de compraventa, arrendamiento o cesión que abusaron del desconocimiento de las personas indígenas de este tipo de instrumentos jurídicos y que fueron posteriormente legitimados por decretos y leyes que otorgaron títulos de merced de carácter colectivo a las comunidades mapuche, que correspondía a la parte del territorio que serían las que efectivamente ocupaban, declarando el resto del territorio de propiedad del Estado. Durante este periodo, el Estado chileno dictó muchas leyes que legitimaron la expoliación territorial y permitieron al gobierno chileno expandir su sistema legal en territorio mapuche. No fue hasta 1880, tras años de enfrentamiento armado, que gran parte de la Araucanía que se hallaba copada militarmente. La antigua frontera del Biobío fue superada y en adelante los territorios conquistados pasaron a ser parte del Estado de Chile, proyectándose en un proceso de ocupación que se concretó en la erradicación indígena y en la entrega gratuita de tierras a colonos extranjeros y nacionales. Esta es la historia de mi región, es la historia del lugar de donde vengo, mis fuentes, Bengoa, Pinto, Correa, Marimán y la comunidad de historia mapuche. Desde 1880 hasta la fecha son solo 145 años. ¿Cuántas generaciones pasaron por ahí? Poquísimas. ¿Cuántos son 145 años en la historia de la humanidad? ¿Cuántos son 145 años en la historia de un pueblo? Esta es la historia de mi territorio, pero esta también es la historia de la sangre de mi hija. Y yo no voy a permitir que nunca más a mi hija ni a ninguna persona se le trate como se han tratado aquí a mis hermanos y hermanas indígenas. Esta es la historia real, la que se quiso borrar para olvidar la barbarie y el genocidio, para legitimar la guerra y la usurpación de los pueblos. Reconocer la existencia de los tratados es hacer memoria. Garantizar la educación cultural es fundamental para la subsistencia de la lengua, de la cultura y de otras formas de vida, distintas a las que el sentido común neoliberal nos hace creer que es la única forma de vivir. Por eso, amule y un pulamien, huellas bien, marichihueo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el convencional Benito Baranda. Muchas gracias, don John. Saludo a la mesa y es para darle mis minutos a Félix Galleguillo. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Félix Galleguillos. Pataque, secretario. Pataque, Benito, por el tiempo, y no solo en esta ocasión, sino agradecer aquí en esta instancia el apoyo constante que hemos recibido y lo hemos visto también. Muy agradecido a Javier, que está aquí en la sala, a Carlos Calvo, a Vanessa, muchas gracias. Saludar especialmente a cada uno de ustedes, estimados colegas convencionales, a la Licana, a Pichaucotas. Agradecer a cada uno también por el apoyo en las distintas propuestas que han llegado a este pleno. Ya vamos a aprobar cada uno de los artículos presentes en este último informe, en virtud que son el resultado de la consulta indígena. Aprobarlos es una señal política de la Convención. Estamos escribiendo una Constitución que también es política. Si queremos sentarnos a dialogar, es importante aprobar los resultados que se han recogido desde los territorios. Y si hubiese duplicidad, como en otros casos, armonización tendrá que hacerse cargo. Quiero agradecer a todas las comunidades y personas que participaron de manera esperanzada en este proceso de consulta, una consulta excepcional, con personas excepcionales también, que fueron parte también de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, que permitieron desarrollar este proceso y ahí nos tienen debatiendo este último informe. Y que permitieron sacarlo adelante también, con mucha voluntad. Los derechos que ya se han consagrado en esta Constitución serán una herramienta más de lucha y resistencia para la Licana. La Licana, el territorio Atacamí-Ollantay. La lógica de los grandes acuerdos para algunos primó, pero para mí fue una forma de cercenar los derechos internacionalmente consagrados. Recordemos la resistencia a cada artículo que mencionaba los tratados internacionales e instrumentos y demás herramientas para los pueblos indígenas. Recordar, como lo he dicho en otras ocasiones, que por la Licana pasó el Tiahuanaco, pasó el Inca con el Tahuantinsuyo, pasó la colonia española, pasó el Estado boliviano con el departamento del Litoral. Y hoy está pasando un nuevo Chile, cambiando a un Chile plurinacional. Nosotros hemos estado en la Licana. Estamos hoy presentes y seguiremos estando, dispuestos a dialogar, a conversar y a avanzar juntos. No solamente para que avancen otros. El territorio que se disputa muchas veces de los pueblos indígenas se ve como un supermercado donde se pueden extraer y se cree que son los recursos infinitos. Pero no lo es así. Hoy estamos avanzando en una Constitución que reconoce la importancia de la naturaleza. Se le han consagrado derechos. Esos derechos que han sido defendidos por los pueblos indígenas. Y hoy sentimos gratamente que no solamente los pueblos indígenas somos defensores de la naturaleza, sino que este país está asumiendo una responsabilidad con ello y también con ellos lo hemos delegado. Les invito a seguir avanzando, aprobemos, que nos queda poco para cerrar este ciclo. Muchas gracias a cada uno y a cada una. Tiene la palabra la convencional Carolina Videla. Muchas gracias, señor secretario. Sobre el informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, quiero decir que apoyaré todos los artículos y destaco el artículo 6 que establece que el Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y vulneraciones históricas a los pueblos y naciones indígenas, comprometiéndose a dar garantías de no repetición.
a quienes están en los distintos territorios quiero dirigirme y decirles que esto es de toda justicia, porque en nuestro país, en Chile, jamás se ha logrado ni siquiera acercarnos a esto. Queremos avanzar hacia culturas de paz y esto es un elemento insustituible para ese sueño posible, porque hay que hacerse cargo de esta larga y triste historia de país regada de muerte y despojos, y que suena fuerte, pero es una realidad. Digo también que el artículo nuevo sobre educación sexual integral con pertinencia cultural debemos aprobarlo. Esta educación es relevante e importante en el desarrollo de niñas, niños y luego adultos. No pienso que eso requiera mayor explicación. En relación al artículo 37 sobre la transhumancia, es totalmente relevante y pertinente, pues tiene que ver con los territorios y las prácticas ancestrales. Traigo aquí la lucha que llevan adelante hermanos y hermanas del pueblo aymara para dejar sin efecto la entrega que hizo el Estado al Ejército de Chile de más de 9.000 hectáreas en el territorio de Socoroma, por ejemplo, ubicado a 30 kilómetros de Putre, provincia de Parinacota, como consta en el oficio que alude al acta de Chena número 4. Aquí ocurren dos cosas: se ponen en peligro prácticas ancestrales que por la demás se comparten con un amplio porcentaje de la comunidad no indígena, porque así convivimos y es un aporte al Suma Camaña. Y por otro lado se superponen prácticas militares en territorios donde las comunidades construyen para la paz, porque eso hacen los pueblos indígenas, aunque existan voces que se empeñen en plantear lo contrario. Avancemos en este Chile diverso y hermoso. Jayaya, y que sea en buen. Tiene la palabra la convencional Loreto Vallejos. Buenas tardes a todas y todos. Quería primero agradecer el trabajo que se ha hecho desde la comisión, el informe que se ha presentado, el esfuerzo que se ha hecho por llevar adelante la consulta a pesar de todas las dificultades que ha tenido, y mencionar que he tenido la posibilidad de escuchar las palabras de cada uno de los presentes que ha hecho uso de ella, y es emocionante ver cómo ha cambiado la manera en que las cosas se van resolviendo en este país. Me declaro absolutamente agradecida de todo el aprendizaje que he tenido a manera personal y profesional, de haber compartido en un espacio plurinacional por primera vez. Yo no tengo la experiencia de muchos de ustedes de haber compartido, haber crecido en espacios de territorios indígenas. Por lo tanto, para mí fue un enorme aprendizaje escucharles hablar siquiera, contar sus historias, sus dolores, y al mismo tiempo poder ser parte de las discusiones, aun cuando muchas de ellas no comprendía. Nunca tuve la posibilidad de aprender de manera directa de cómo se vive, cómo se siente desde el lado de los pueblos originarios. Por eso es que es tan importante la educación desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva distinta. Como profesora valoro mucho ese artículo, llamo a los colegas a poder aprobarlo y a poder superar estas barreras que cierto sector del Pleno lo que hace es entorpecer y crear una barrera de odio que sabemos que existe en el país, y por eso es que la educación es tan importante, porque la única manera de superar eso es educándonos desde una manera diferente, respetuosa, y valorando lo diverso que nos ofrecen nuestros compañeros y compañeras de los pueblos originarios. Pedir disculpas si es que alguna vez hemos fallado como Pleno para hacer eco de sus demandas y poder hacernos cargo desde hoy en adelante a que Chile sea un país que valore y respete lo plurinacional, que no es nada más que hacer eco de la memoria de lo que somos y lo que tendremos que seguir siendo hacia adelante. Así que un abrazo y muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Tania Madriaga. Es para cederle mis minutos al convencional Wilfredo Bacián. Bien, tiene la palabra convencional Wilfredo Bacián por 4 minutos. Secretario, la convencional Yarela Gómez también me había cedido su minuto. Sí, está en lo correcto. Tiene la palabra por 6 minutos. Gracias, señor secretario. Para efectos de registro me referiré especialmente a los artículos 5 y 15 de este informe. Llegamos a un punto donde debemos ir haciendo balances y recordar cómo empezó todo este proceso. El primer gran paso lo dimos cuando logramos como Pleno introducir el concepto de plurinacionalidad en el reglamento general. No se nos olvida todo lo que nos costó alcanzar esos primeros 2 tercios.
Fue difícil buscar el consenso por aprobar derechos que en el mundo ya se reconocen. Sí, porque ese ha sido el gran obstáculo que hemos tenido, el reconocimiento de que los pueblos indígenas traían consigo un catálogo de derechos ya reconocidos a nivel mundial y del que Chile se bloqueó por la fuerza, siendo esa la principal razón por la cual algunos de acá no logran comprender y siguen usando palabras como privilegio y otras para referirse despectivamente a lo que vamos escribiendo. Luego vino la pelea por conseguir una comisión temática de asuntos indígenas, cuando nos hubiese facilitado el diálogo, haber trabajado desde un principio de esa forma y nos hubiese ahorrado toda la problemática a la que se nos obligó dividiéndonos por comisiones. Finalmente pudimos pelear una comisión especial y con ella llegaron nuevos ataques tratando de invalidar todo lo que conseguimos desde los territorios. En cuanto a mi territorio quechua, hicimos un proceso impecable de participación, el que partió en el mes de octubre. En ese proceso estuvimos encuentros, seminarios y un primer congreso del pueblo quechua con representación de todas las comunidades, de modo que cuando llegó la etapa de consultar, nos bastó que acudieran sus representantes a organizaciones, comunidades indígenas. Si alguien quiere levantar dudas sobre eso, que me diga con fundamento real en qué parte del proceso mi pueblo falló como para invalidar lo que hicimos. Respecto de las normas que solicito aprobar, quiero pedir especialmente aprobar el derecho a la identidad y a la autoidentificación, ya que él pondrá fin a décadas de abuso de un sistema que fue diseñado por el Estado chileno para decidir quién es indígena y a qué pueblo pertenece. Ese método ha forzado a pagar en lo administrativo lo que los quechuas hemos querido ser. Ustedes tienen la posibilidad de ser reconocidos en todo el territorio norte como el organismo capaz de poner fin a esos métodos. Respecto del uso de semillas ancestrales y derecho a la agricultura campesina e indígena que han desarrollado, no me van a decir a mí que esos métodos deben ser protegidos. Yo vengo de un territorio donde los ríos se apagan en el desierto y las cuencas eran aprovechadas en terrazas para optimizar y cuidar el cultivo con sentido ecológico. A eso es a lo que los indígenas llamamos especial vínculo, donde la Pachamama nos permite convivir. Respecto del artículo final de este informe, quiero manifestar mi posición de votarla en contra, toda vez que esa norma no forma parte del catálogo de derechos emanado del proceso de participación y consulta indígena, o por lo menos del informe concluyente que presentábamos el pasado pleno del 29 de mayo, y que hoy más que aportar nos empaña en lo que respecta al catálogo de derechos que hoy presentamos en este segundo informe. Quiero aprovechar de agradecer a los compañeros convencionales que en este proceso aprendieron con nosotros, tanto en la comisión provisoria como en esta comisión funcional, especialmente a los que comprendieron que podemos pensar muy distinto, pero queremos un único bien común para nuestro país y para sus pueblos indígenas. Les invito, hermanas y hermanos, a que dejemos el odio y el resentimiento de lado y aprobemos este informe general y particular para sanar esas heridas del pasado y que hoy todas y todos tenemos la oportunidad de no solo sanar, sino de construir en unidad y con paz social que tanta falta nos hace a nuestro país. Finalmente, quiero agradecer a las comunidades, asociaciones y tantas otras organizaciones territoriales de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de la región metropolitana y de otras regiones en donde tenemos presencia como pueblo quechua. Agradecer a los equipos territoriales que se sumaron a sacar adelante un proceso de consulta indígena, el que pese a las dificultades logramos como pueblo-nación sacar adelante y hacer historia al hacer la entrega a esta convención. Así también agradecer a mi equipo técnico asesor, Pedro, Erwin, Ailén, Fabián, aquí en la convención como en el territorio. Su apoyo ha sido esencial para sacar adelante esta tarea. Así también agradecer el apoyo que ha mantenido mi paridad, la hermana Telma Ramos, quien desde el territorio también ha apoyado esta loable tarea. Decirles que de aprobarse los artículos que hoy presentamos al Pleno, podremos decir todos y todas juntos que hemos cumplido la tarea que nos mandató el territorio. A nuestros abuelos, a nuestros ancestros y a nuestras futuras generaciones, decirles también que lo que aquí hemos defendido e incidido será la mejor herencia que podemos entregarle, que lo que aquí hemos buscado es la unidad y el reconocimiento a nuestros derechos como pueblos, para que nunca más, cuando les toque enfrentarse en un colegio a esa discriminación, a esos tratos aberrantes, como el que nos decían indios, y puedan sentirse orgullosos de provenir de un pueblo, de un territorio que vio nacer a sus padres y abuelos, y que hoy ustedes tienen la misión de mantener en el tiempo de este nuevo Chile que hoy co-construimos en conjunto. ¿Cómo no agradecer también a mi familia, a mi compañera Olivia y a mis 3 hijos, Sebastián, Millaray y Guillermo,
quienes han sido un pilar fundamental en este desafío que inicié aquel 4 de julio del 2021 y que han comprendido este rol y responsabilidad que me ha mandatado mi pueblo. Al finalizar, agradecer a mis compañeros de escaños reservados. Comenzamos nuestro camino unidos y espero lleguemos al final del proceso igual de unidos. Agradecerles por la confianza de haberme permitido coordinar esta comisión. Agradecer también a Daniela Barzúa, la secretaria. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Decir fuera al general Ricardo Yáñez y darle mis palabras a Adolfo Millabur. Tiene la palabra el convencional Adolfo Millabur con el tiempo adicional del convencional Cristóbal Andrade. También tenía la posibilidad de Francisca Arauna, si es posible. Está confirmándolo, así que tiene 2 minutos más. Tiene 5 minutos 50 para su intervención. Muchas gracias. Tengo la sospecha que soy uno de los últimos que, de acuerdo al tiempo, me toca hacer uso de la palabra. Y como de costumbre no tengo nada muy escrito, sino que algunos apuntes así dentro del discurso que han estado dando algunos y se me viene a la cabeza algunas cosas que son importantes decir. Primero, por cierto, agradecerle a cada uno de los que hemos participado en este debate de la Convención, especialmente en materia indígena. Agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de los 154 que somos. Algunos de ellos ya me sé los nombres de memoria, no les conocí antes de llegar acá. A otros les conocí un poco sus trucos en la política. A algunos sus habilidades de convencer, de persuadir. Y también es conocido la parte más oscura del ser humano. Hay un grupito importante, no tanto, porque no son todos iguales, que expelen por su piel odio y respiran frustración, creo yo. Y están diciendo, metiéndole susto al pueblo de Chile que en septiembre va a ganar el rechazo, si no en Chile va a quedar la escoba. Eso es lo que de una manera he logrado percibir. También debo confesarle, estimados convencionales, de que cuando llegamos los indígenas aquí, ustedes como que, para decirlo entre nosotros, como que romantizaron nuestra presencia. Así lo percibí yo. Y de repente se terminó el embrujo. Y mostramos también nosotros la hilacha. Y comenzamos a decir lo que pensábamos. Comenzamos a forcejear con la idea de ustedes. Y comenzamos también a decir que nosotros no veníamos por un reconocimiento simbólico para el buen relato de la historia de Chile, sino que veníamos a compartir y distribuir la torta entre todos los que hemos vivido y hemos nacido en este país. Y en ese sentido yo les quiero dar las gracias porque han permitido conversar, dialogar, a conocernos. Hay algunos de la derecha que conviene nombrarlo y que vale la pena nombrarlo. Por ejemplo, Argeni Gateper, una persona que yo creo que va de frente y honesta y es genuina en su pensamiento. Pero hay uno de la novena región que es bastante joven, pero bastante antiguo para pensar. A mí me da la sensación que es como, no sé si va a ser un elogio, es como tener a un Guzmán en miniatura. Y también cuando hay una mujer que también habla y viene de la alta alcurnia, yo no sé si me acuerdo yo siempre cuando habla, ahora menos, antes era más, nos sacó la madre a nosotros, ¿se acuerdan? A todos. Es como escuchar, ¿se acuerdan los que estaban, los que andaban a vivir en dictadura militar, los martes de Perino? Y tiene un apellido que es parecido. Y cuando me cruzo en los pasillos, yo como que me da la sensación, ¿dónde llegará la petaquita? Entonces uno no es muy... Quiero ser honesto con ustedes en ese sentido, digamos. Y esas son la gente que nos odia. Pero ustedes nos han tenido la comprensión y de escucharnos. Y les quiero decir al pueblo de Chile que no desconfíen de los pueblos indígenas. Que nos tengamos aprecio.
Porque por último los pueblos indígenas, como decía Félix Galleguillo, han pasado varias etapas de nuestra historia, ahí hemos estado. Y vamos a seguir estando generosos como siempre, por la fuerza a veces nos han quitado nuestros derechos, pero hemos aprendido a compartir ese derecho que a veces nos arrinconan. Cuando yo siempre aprendí de las constituciones, decía la casa de todo, siempre me imaginaba yo esta casa del campesino, que el dueño del fondo tiene todo cómodamente en la mesa, donde todos sus hijos llegan a compartir la comida, los trabajadores comen en otra mesa, la persona que cocina en un rincón y los animales domésticos quedan afuera. Chile todavía piensa que hay gente de esas categorías. Hay una aristocracia que piensa que somos eso nosotros los indígenas. Por eso que nos soportan que estemos aquí. Queremos compartir de manera equitativa. A nadie le queremos quitar el derecho. Simplemente queremos compartir lo que la naturaleza nos entregó. En el caso de los mapuches, la ñuque mapu, la naturaleza. Y eso es lo que somos. Entonces el 4 de septiembre yo los quiero invitar a todos los chilenos, al pueblo de Chile, que no le crean la campaña del terror y de la mentira, porque son profesionales de la mentira. Y que vayan con toda conciencia de pueblo a votar y votar con la tranquilidad por el apruebo. Hay que ir a votar por el apruebo porque hay que ganarle al miedo del rechazo. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Patricia Labra. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero expresar que en un gesto de amistad cívica, de respeto a la libertad de expresión, que siempre he defendido y creo que hay que dar el ejemplo, además de la necesidad de que todos seamos escuchados en un marco de respeto, a pesar de que podamos disentir profundamente en nuestras posturas y convicciones, voy a ceder los minutos que me restan a don Luis Jiménez. Tiene la palabra el convencional Luis Jiménez con el tiempo adicional que le ha cedido la convencional Patricia Labra y Natalia Enríquez. Sí, bueno, muchas gracias. Agradeciendo en especial a Natalia Enríquez y Patricia Labra. Con esta última compartí la Comisión de Justicia y por lo menos por mi parte siempre encontré voluntad de diálogo, a pesar que, como ella misma dice, teníamos posiciones muchas veces diversas. Y eso siempre se va a agradecer. Tal como decía Adolfo, y me recuerda mucho a mi papá cuando me decía, no importa que puedas tener pensamientos diversos, pero uno tiene que ser gente. Se aplica en la vida en sociedad y en política. Y uno siempre va a valorar que se respeten los acuerdos, la palabra empeñada y que uno vaya de frente. Yo quisiera señalar, hubo una carta en el mostrador hace unos días de Mario Weisblut que hablaba que la plurinacionalidad era nefasta. Quisiera solo responder con unas palabras en el sentido de que más allá de las izquierdas y las derechas, creo que en Chile hay una élite. Hay una élite que le cuesta entender que en Chile ya no hablamos de un Estado y una nación, o de un Estado y un solo pueblo. Cabe recordar que la existencia de una nación chilena no fue algo natural, no fue una voluntad del pueblo por etnogénesis o como quiera que se le llame. Fue un proyecto político deliberado porque lo que se buscaba era dar estabilidad al país y subordinar la política a la economía. Por eso la construcción de un Estado-nación chileno se hizo a costa del indio, del negro y del mestizo. Y eso es lo que queremos cambiar hoy en Chile. A esta élite, por ejemplo,
que reclama que no hemos escuchado, que no recibimos las propuestas de expertos, yo ya lo he dicho antes. A esta élite, ¿por qué no presentaron indicaciones populares? ¿Por qué no pidieron reuniones de lobby? ¿Por qué no se acercaron a dialogar? ¿Es que acaso nosotros olemos a mucho pueblo para ellos? Por eso les digo, aquí en la convención y en especial los escaños, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Al igual que ustedes, yo he aprendido mucho de las distintas realidades, de las regiones, de los sectores, de Santiago, ecologistas, feministas, patriotas, etc. Pues yo les llamo, esta no va a ser una constitución de un sector o de otro, va a ser la constitución de todas y todos. Así se ve reflejado en el catálogo de derechos, así se ve reflejado en su institucionalidad. Esta élite es ciega. Por ejemplo, en la columna que yo recién señalaba que la plurinacionalidad era mala porque, por ejemplo, hablando del sistema político, puede ser que los diputados tengan frío, no vayan a votar y se aprueben normas con un quórum bajísimo. Y que nosotros aprovecharíamos, que como en Chile hace frío, un monopolio lingüístico. O sea, ¿en qué mundo viven? ¿Acaso han salido de su coto vedado? El caballero que escribe esa columna acusa que, como quedó el sistema político, el sistema de justicia, el pueblo aymara va a tener una chance para pedir una nación soberana aymara y que nos vamos a reunir con los aymaras de Bolivia y Perú y vamos a construir un nuevo Estado. Yo le digo a esa gente, ¿es que acaso han salido de sus comunas? ¿Han salido de Las Condes, de Vitacura, sin prejuicios por supuesto, pero han salido de su coto vedado? ¿Es que acaso han ido a las regiones, conocen las demandas históricas de los pueblos indígenas? Jamás el pueblo aymara ha demandado eso. Lo único que han demandado es una y una sola cosa, seguir viviendo como pueblos, seguir subsistiendo con nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestro amor a la Pacha. Todas las reformas institucionales que hemos logrado, que ustedes han aprobado con su voluntad y que hemos demandado, solo obedece a ese solo y único principio. El amor a la Pacha, el amor a la cultura y el amor a los ancestros. Yo por eso quiero ya redondear mis palabras solicitando un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, convencionales de izquierda, de derecho, de Santiago, de regiones, a todos los sectores acá que nos han brindado un espacio de diálogo. Hay algunos que se han cerrado y han hecho de la práctica política una sarta de mentiras. A ellos quizás, si cabe agradecerles un poco, reflejar, como casi nunca se ha visto, a una élite mentirosa que solo quiere mantener sus privilegios. Por eso, agradecer el trabajo también de la Comisión Indígena, de todos los colectivos que participamos ahí. Solo hemos querido, como les señalé, seguir viviendo como pueblos, juntos, pero también con nuestras culturas. Y en este sentido, yo les llamo, por eso, cuando nos toque decidir el apruebo y rechazo, que aquí las reivindicaciones son serias. Aquí las reivindicaciones fueron construidas con diálogo. Obviamente no hay ninguna obra perfecta, pero esta fue construida con la voluntad de todos y todas. Muchas gracias. Se ha cumplido el tiempo de debate, señora presidenta. Cerrado el debate. Muchas gracias, secretario. A continuación, corresponde someter a votación particular las normas contenidas en el informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Hago presente que en el momento de la votación no habrá votaciones a viva voz, ni se admitirá intervenciones para corregir la votación, ni para anunciar el motivo por el cual no sea sufragado, pues ello no permitiría tener un registro fidedigno de las votaciones, exigencia contemplada en el artículo 21 del reglamento. La votación será siguiendo el comparado que ya está disponible y publicado en el pupitre digital. En consecuencia, le solicito al señor secretario que tome la votación. Gracias, señor vicepresidente. Vamos a seguir el comparado como usted ha señalado. Comenzamos en la página 1 del documento. En primer lugar, se pone en votación el artículo 1 que ha propuesto la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad en su segunda propuesta.
En votación. En votación el artículo 1 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 1. Principio de la plurinacionalidad. El Estado reconoce y respeta la coexistencia de los diversos pueblos y naciones en igualdad de condiciones, con pleno respeto de sus derechos y su igual participación en la distribución y ejercicio del poder dentro de la unidad del Estado. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 1 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado de la votación. 90 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones. Rechazado el artículo 1. Los artículos 2, 3 y 4, la Comisión no formula propuesta. Pasamos al artículo 5, página 2 del comparado. Se pone en votación el artículo 5 que ha propuesto la Comisión en su informe. En votación. En votación el artículo 5 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 5. Derecho a la autoidentificación. Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tienen derecho a la autoidentificación conforme a los criterios de pertenencia que determine cada pueblo o nación indígena. El artículo 5 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 95 votos a favor, 11 en contra, 19 abstenciones. Se rechaza el artículo 5. En votación la propuesta que formula la Comisión para el artículo 6. En votación. En votación el artículo 6 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 6. Reconocimiento del genocidio indígena. El Estado reconoce la existencia de actos de genocidio y vulneraciones históricas a los pueblos y naciones indígenas, comprometiéndose a dar garantías de no repetición. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 6 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 93 votos a favor, 5 en contra, 29 abstenciones. Se rechaza el artículo 6.
En los artículos 7 y 8 la comisión no formula propuesta. Pasamos al artículo 9 que está en la página 4 del comparado. En votación el artículo 9 que ha propuesto la comisión como segunda propuesta. En votación el artículo 9 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 9. Derechos lingüísticos. Las personas y pueblos tienen derecho a comunicarse en su respectiva lengua en todo espacio público o privado, físico o digital. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas. Una ley, en conjunto con los pueblos indígenas, establecerá la política de planificación lingüística para la promoción, desarrollo y protección de las lenguas. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 9 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 89 votos a favor, 2 en contra, 39 abstenciones. Se rechaza el artículo 9. Respecto a los artículos 10, 11 y 12, la comisión no formuló propuesta. Pasamos al artículo 13, que está en la página 5 del comparado, y se pone en votación el artículo 13 que ha propuesto la comisión. En votación. En votación el artículo 13 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 13. Herencia cultural indígena. El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus expresiones tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, las que componen su herencia cultural. ¿Han emitido su voto? El artículo 13 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 87 votos a favor, 2 en contra, 38 abstenciones. Se rechaza el artículo 13. Respecto del artículo 14, la comisión no formula propuesta. Pasamos al artículo 15. Se pone en votación la propuesta que ha formulado la comisión en su informe, que está en las páginas 5 y 6 del comparado. En votación. En votación el artículo 15 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 15. Soberanía alimentaria indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer, gestionar, resguardar y mantener sus propios sistemas de producción, administración, alimentarios y desarrollo ecosistémico de su agricultura. El Estado fomentará la conservación de las semillas necesarias para la mantención de sus formas tradicionales de vida, reconociendo la propiedad intelectual colectiva y el especial vínculo de los pueblos indígenas con estas. Voto, señoras y el Estado tomará medidas de protección para el resguardo de la diversidad genética de las especies animales y vegetales en interrelación con los pueblos indígenas. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 85 votos a favor, 13 en contra, 28 abstenciones.
Se rechaza el artículo 15. Respecto a los artículos 16, 17 y 18, la comisión no formuló propuesta. Artículo 19, que está en la página 7, se pone en votación el artículo 19 propuesto por la comisión. En votación. En votación el artículo 19 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 19. Derecho al agua. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento en conformidad a la Constitución y la ley. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 19 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 68 votos a favor, 11 en contra, 49 abstenciones. Se rechaza el artículo 19. La comisión no ha formulado propuesta respecto al artículo 20. Pasamos al artículo 21, que está en la página 8 del comparado. En votación el artículo 21. En votación el artículo 21 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 21. Educación indígena. El Estado promueve el derecho a los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes a una educación intercultural en sus distintos niveles y dimensiones. La ley establecerá la institucionalidad necesaria y régimen aplicable a los agentes de educación tradicional. Asimismo, el Estado reconoce, garantiza y promueve los sistemas de educación propios. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 21 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 95 votos a favor, 4 en contra, 30 abstenciones. Se rechaza el artículo 21. Respecto al artículo 22, no hay propuesta de la comisión. Se pone en votación un artículo nuevo que ha propuesto la comisión, que está en la página 9 del comparado. En votación. En votación, un artículo nuevo del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo nuevo. La planificación urbana y las políticas de vivienda deberán considerar las condiciones espaciales y materiales que permitan a los pueblos indígenas el ejercicio de su derecho al desarrollo y de sus derechos colectivos. El artículo nuevo se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 82 votos a favor, 9 en contra, 36 abstenciones. Rechazado el artículo nuevo. Corresponde continuar con el artículo 23, que ha propuesto la comisión como nueva propuesta. Está en la página 9 del comparado. En votación. En votación el artículo 23 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 23. El Estado reconoce, protege y contribuye a la salvaguarda de los sistemas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, a quienes la ejercen, especialmente sus instituciones, conocimientos colectivos, innovaciones y prácticas de su medicina indígena, así como la conservación de los elementos o componentes naturales y espirituales en que se sustentan. Es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para mejorar el acceso de las personas indígenas a los centros de salud y que estos incorporen pertinencia cultural en el sistema nacional, en conformidad a esta Constitución y la ley. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 84 votos a favor, 3 en contra y 42 abstenciones. Rechazado el artículo 23. No hay segunda propuesta de la comisión respecto de los artículos 24, 25, 26, 27 y 28. En votación la propuesta de la comisión para un nuevo artículo 29, que está en la página 12 del comparado. En votación. En votación el artículo 29 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 29. Reconocimiento de tratados históricos. La Constitución reconoce los efectos jurídicos de los tratados y acuerdos suscritos entre los pueblos indígenas y el Estado. Los tratados y acuerdos referidos en el presente artículo no constituyen tratados internacionales. El artículo 29 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 72 votos a favor, 19 en contra, 38 abstenciones. Se rechaza el artículo 29. En votación, la nueva propuesta de artículo 30 que ha formulado la comisión. En votación, el artículo 30 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 30. Protección especial. Los órganos del Estado adoptarán una perspectiva intercultural en todas las acciones susceptibles de afectar a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas, velando por la mantención y respeto de sus tradiciones culturales. Lo anterior será aplicable a las personas mayores indígenas, a las que se les reconoce su especial calidad de custodios y transmisores de conocimientos en la sociedad.
El artículo 30 se encuentra en votación. Su voto. Finalizada la votación. Resultado. 82 votos a favor, 3 en contra, 43 abstenciones. Se rechaza el artículo 30. La comisión no ha formulado propuesta respecto a los artículos 31, 32, 33, 34, 35 ni 36. En la página 16 del comparado se encuentra el artículo 37, sobre el cual la comisión ha formulado una segunda propuesta. En votación este artículo 37. En votación el artículo 37 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 37. Derecho a la transhumancia. El Estado reconoce la transhumancia de los pueblos indígenas, por lo que fomenta y resguarda su libre desplazamiento para el ejercicio de las actividades ancestrales, que son fundamento de su existencia, identidad, cultura y economía. El artículo 37 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 100 votos a favor, 14 en contra, 16 abstenciones. Se rechaza el artículo 37. En la página 17 del comparado figura un artículo nuevo respecto al cual la comisión ha formulado una propuesta. En votación este artículo nuevo. En votación el artículo nuevo del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo nuevo. Es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación sexual integral de forma progresiva durante el curso de la vida a través de políticas públicas basadas en evidencia científica y con pertinencia cultural. El artículo nuevo se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 66 votos a favor, 26 en contra, 29 abstenciones. Se rechaza el artículo nuevo. Respecto del artículo 38, no hay propuesta de la comisión. No hay más votaciones que efectuar, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Como resultado de la votación, no hay artículos que se incorporen en el proyecto de nueva Constitución. Bueno, muy buenas tardes, que todos tengan un buen regreso a casa. Saludo a los convencionales de Zoom. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. De esta forma finalizamos la 101ª sesión de plenario de la Convención Constitucional.
Los invitamos para este viernes 13 de mayo a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos para el debate y votación del informe de segunda propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia. Agradecemos su compañía y le deseamos muy buenas tardes.